Le doy la bienvenida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que me acompaña. Secretario, gracias por esta entrevista en un día tan ocupado, como todos, me imagino. Bienvenido. Encantado de estar de nuevo con ustedes, Fernando, y la oportunidad de conversar los temas regionales con CNN. Gracias, secretario Almagro. Puntualmente, arranquemos con lo que está ocurriendo en Nicaragua. Su llamado a una reunión urgente al Consejo Permanente. ¿Ha tenido alguna respuesta positiva en torno a esto para saber cómo se van moviendo las cosas, no? Sí, nosotros hemos estado en contacto con diversos embajadores, obviamente que comunicamos a la copresidencia del grupo de trabajo la necesidad obviamente de avanzar en el tema Nicaragua en lo que refiere a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, artículo 20. Ya hemos tenido consultas colectivas. Ustedes saben, en los últimos años han habido diversas reuniones. La Asamblea General había puesto un plazo al gobierno de Nicaragua para implementar las reformas electorales. Ese plazo venció sin que hubiera respuestas positivas al respecto. Y en este tiempo el gobierno de Nicaragua decidió deslegitimar la elección a priori con el encarcelamiento y la persecución de los candidatos, precandidatos y de aquellos políticos opositores y disidentes. Y por lo tanto esta deslegitimación previa implica una ruptura del orden democrático del país y una deslegitimación del proceso que viene por delante, del proceso electoral. Y por lo tanto es necesario tomar acciones ya para dar respuesta, la respuesta que la ciudadanía nicaragüense necesita, la respuesta que el pueblo nicaragüense hoy privado de sus derechos civiles y políticos necesita. Secretario Almagro, en 2018, cuando las protestas donde hubo más de 300 muertos y miles de exiliados en Nicaragua, ¿en algún momento se le preguntó a usted concretamente si lo que había en Nicaragua era una dictadura? Y usted dijo que no era una dictadura en ese momento. Las circunstancias hoy han cambiado, usted lo hace evidente, se ha roto el orden democrático. De hecho, por eso es que está llamando a esta reunión urgente al Consejo Permanente. Y le pregunto, ¿hoy sí hay una dictadura en Nicaragua? Sí, en la categorización que corresponde además adoptar al Consejo Permanente, corresponde adoptar a los países esta deslegitimación de origen y de ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho. No tiene duda la Secretaría General que hoy el ejercicio del poder en Nicaragua no se ajusta al Estado de Derecho democrático, que el ejercicio del poder en Nicaragua está deslegitimado por estas circunstancias y que por lo tanto es necesario tomar acciones que estén en consonancia con el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Entonces, ¿sí es una dictadura? ¿Me lo puede decir claramente, secretario Almagro? Sí, o sea, sí, mira, o sea, estoy utilizando la terminología de la Carta Democrática Interamericana, que no utiliza la palabra dictadura en ningún punto, pero si usted lo quiere categorizar de esa manera, sí, cuando el ejercicio del poder no se hace de acuerdo al Estado de Derecho democrático, es una dictadura. Gracias por decírmelo. Entiendo cómo me estaba respondiendo, pero como ha sido tan claro en muchas otras ocasiones, me tomé la libertad de pedírselo así, con otros temas, ¿no?, que hemos hablado durante muchos años. Hay un tema, secretario Almagro. La gente primero tiene que entender, siempre lo digo, y no es por echarle la mano al secretario Almagro, esta es la realidad. Es que Luis Almagro no es el que toma las decisiones en la OEA, está el Consejo Permanente, son los países. Ayer por la noche hablaba con la expresidenta Laura Chinchilla y habla precisamente de este escenario que vive hoy la región, pero al mismo tiempo del escenario que enfrenta el secretario Almagro, secretario general de la OEA, y la propia OEA, además de los países que pudieran o no darle el soporte o el apoyo a la petición que acaba de hacer usted precisamente para tratar el tema Nicaragua.
Me gustaría con mucha atención presentarle esto que me decía ayer la expresidenta Chinchilla, no me parece que sea una crítica, pero toca puntos que son pues muy importantes y que no lo dejan a usted en este momento en la mejor posición. Pero no se lo digo yo, escúchelo por favor de la propia expresidenta Laura Chinchilla y escucho sus comentarios al regresar. Vamos a escuchar. Los organismos internacionales de alguna manera dependen en última instancia de órganos colegiados y de gobiernos. El caso de la OEA es clarísimo. Si el Consejo Permanente no actúa, ya no el secretario general, el Consejo Permanente, va a ser muy difícil aplicar los mecanismos de la Carta Democrática. Vea usted, Fernando, que hay un grupo ya de por sí de trabajo integrado por 12 naciones que pertenecen a la OEA, que vienen dándole seguimiento al tema de Nicaragua. 12 naciones. Y no ha pasado nada en el seno del Consejo Permanente en relación con Nicaragua desde hace ya algún tiempo. Yo me temo que los votos sean difíciles de conseguir tan solo para convocar el Consejo Permanente. Mucho más difícil va a ser para aprobar una resolución. Aún así, creo que hace bien el secretario general el tratar de presionar en esa dirección. Termino diciendo lo siguiente, Fernando, y es que también estamos en un pésimo momento. Yo no recuerdo un momento tan bajo. En las relaciones intrarregionales no hay diálogo. La región está totalmente polarizada. Y eso se está reflejando también en el poder de convocatoria del secretario general en la OEA. De manera que aquí hay unos a la izquierda, otros a la derecha, y los temas de fondo de las democracias no están siendo atendidos. De manera que las circunstancias no ayudan, pero hay que seguir tratando de levantar la voz. Esto es lo que me decía la expresidenta Laura Chinchilla. El poder de convocatoria, entre otras cosas, del secretario Almagro se ve disminuido por la polarización y por lo que ocurre en la región. ¿Es así, secretario Almagro? ¿Así lo enfrenta? ¿Así lo siente? Yo interpreto las palabras de la presidenta Chinchilla y prácticamente coincido con todo lo que ella ha señalado. Y ella se refiere claramente a las posibilidades, las capacidades, las competencias institucionales de la Secretaría General y las mismas cómo funcionan. Y es muy claro que el secretario general tiene iniciativa conforme al artículo 20 y obviamente a requerimiento de los estados en el artículo 17, etcétera. Y eso forma parte de cómo está organizada la OEA. Y definitivamente coincidimos plenamente con lo señalado por la presidenta al respecto. En cuanto a la convocatoria tiene una dinámica institucional y obviamente ese es el planteo que hemos realizado. Algunas de las convocatorias que hemos hecho han sido tomadas con mucha urgencia y se han adoptado los pasos necesarios para tener las reuniones en forma muy inmediata. En otros casos han tenido que haber consultas previas. Este es un caso que obviamente requiere consultas previas y que la organización ha venido trabajando en la Carta Democrática Interamericana con el caso nicaragüense por los últimos 2 años, y que ha tenido resoluciones también importantes. O sea, la resolución en la cual se declara la alteración del orden constitucional en Nicaragua, la resolución que le da plazo a Nicaragua para hacer las reformas electorales. Y bueno, y estamos en un punto en el cual Nicaragua ha dado un paso más y es la deslegitimación de este proceso electoral a priori. Una deslegitimación que obviamente los candidatos que han sido detenidos no se esperaban que iban a ir por este camino, pero es el camino que ha decidido tomar Ortega y ha sido el camino en que ha desbarrancado el país en la deslegitimación y en la situación que estamos actualmente, que obviamente nos lleva a dar los pasos siguientes y pasar del artículo 20 al artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. O sea, yo coincido con lo señalado por la presidenta. Coincido también en que la discusión ideológica es muy fuerte y que los alineamientos ideológicos ocurren dentro de la organización,
pero la organización ha venido tomando resoluciones sobre la base de principios. Hay algunos que no le han gustado esas resoluciones, pero han sido decisiones adoptadas por la mayoría de los estados. Y usted lo acaba de reiterar, ¿no? Se le ha dado seguimiento al caso Nicaragua, 12 naciones, y dice, no ha pasado nada, dice la expresidenta Chinchilla. Usted me dice cuáles han sido los avances, pero yo me quiero regresar a un momento muy importante, 2018, con las protestas en la calle, con más de 300 muertes. Secretario Almagro, no faltó actuar ahí mucho más contundentemente para no permitir que se llegara a esto que hoy es un descaro, porque lo es un descaro. Es evidente que cualquier opositor que pueda competirle o pretenda competir en contra de Ortega en las elecciones, pues está siendo anulado a través de una justicia que está siendo manipulada. 2018 fue terrible. ¿Cree usted que no se actuó con la contundencia suficiente? Ojo, le digo por la OEA, refiriéndome a los países que la conforman. Y los países hicieron lo que entendían correspondía en ese momento y aprobaron resoluciones importantes, como señalé, y una resolución en la cual se aprueba la alteración del orden constitucional de un país definitivamente no es una resolución menor. Han habido obviamente informes presentados por la Secretaría General, pedidos de la Secretaría General de reuniones del Consejo Permanente para abordar el tema, reuniones de consultas colectivas. Hemos ido avanzando en este camino. Pero es cierto que también en paralelo el sistema político nicaragüense intentaba avanzar y acomodarse a estos esquemas. Y creo que la comunidad internacional y la comunidad interamericana se trató de acomodar a ese esquema también de los políticos nicaragüenses que aún, por ejemplo, con nuestra advertencia de las condiciones pésimas para el próximo proceso electoral, hicieron saber su iniciativa y se anotaron para participar en este proceso. Lamentablemente, este proceso se ha visto interrumpido por esta situación en la cual han sido detenidos, encarcelados la mayoría de los opositores. Pero los países no tenían la autoridad, creo, para tomar una decisión previa en la que se anulara este proceso, como lo que ha ocurrido por parte del régimen de patear definitivamente la mesa. ¿Está de acuerdo completamente conmigo que ya no hay espacio, para tener ningún acuerdo de tipo electoral? Es decir, esto que acaba de ocurrir no se puede revertir, o habrá espacio si el régimen Ortega Murillo decide acordar de nueva cuenta con la OEA y los países miembros un proceso electoral que a todas luces, como usted lo ha dicho, es el peor al que pudiera haber llegado Nicaragua. ¿Está de acuerdo que no hay espacio para una renegociación de acuerdo de un proceso electoral? Mire, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Si logramos revertir este proceso, si logramos la liberación de los presos políticos, si logramos la liberación de los candidatos o precandidatos, de la oposición, de la disidencia nicaragüense, podemos recomenzar un camino y tratar de estructurar ese camino. Nadie en este mundo puede negarse a lograr soluciones que ojalá estén disponibles. Hoy el régimen ha decidido que estas soluciones no están disponibles y ha pateado la mesa, lo cual ha generado obviamente la reacción que hemos tenido. De todas maneras, nosotros hemos continuado nuestros esfuerzos procurando revertir esta situación, porque no podemos permitir que haya presos políticos, porque no podemos permitir que haya candidatos que estén presos, y así como entre otras gestiones que ha hecho la OEA con Nicaragua, o sea, se logró en su momento la liberación de cientos de presos políticos, y nosotros definitivamente vamos a seguir bregando por este tipo de soluciones todo el tiempo, y porque queremos un proceso electoral limpio en Nicaragua. Si no se está dispuesto, obviamente que tenemos que tomar las acciones que correspondan y las que hemos pedido que se tomen. Y ese proceso es absolutamente necesario que se haga ahora en función de la falta de respuesta del régimen nicaragüense a el plazo que dio la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en función de los últimos acontecimientos, en función de la prisión de los candidatos y candidatas, y eso es algo que
amerita esta acción ahora. Secretario Almagro, a ver, seamos, le voy a pedir un favor, ya que me ha dicho algo con lo que no muchos están de acuerdo, en darle una segunda oportunidad, porque para muchos sería una segunda, tercera o no sé, hasta quinta oportunidad para que pueda haber un acuerdo para unas elecciones. ¿Cuáles serían los puntos? Concretamente, desde la perspectiva de Luis Almagro, secretario general de la OEA, los puntos que hoy el régimen Ortega Murillo tendría que cumplir para poder abrir un espacio en un acuerdo electoral. No, no se trata de dar oportunidades, se trata de que haya un compromiso serio y que obviamente necesita una reversión completa de las acciones que han habido hasta ahora. Una reversión completa en cuanto a la situación de los presos políticos. Reversión completa respecto al encarcelamiento de los candidatos y candidatas al presidente de Nicaragua. Una reversión completa a la situación de derechos civiles y políticos en el país. Y eso son acciones directas que tiene que tomar el régimen nicaragüense. Hoy la comunidad internacional lo que conviene y debe actuar es en poner el máximo de presión sobre esta situación, denunciar esta situación por el nombre que tiene, por las acciones que son necesarias para encauzar la misma y obviamente si hay señales de reversión de este proceso, llevar estas señales a la serie que las mismas deben tener para que el proceso electoral sea serio, para que los derechos civiles y políticos sean restaurados a los nicaragüenses y se liberen los presos políticos. Que me parece casi imposible que eso ocurra, se lo digo con toda honestidad, secretario Almagro. Ha habido sanciones ya por parte de Estados Unidos contra no solamente personeros del régimen Ortega Murillo, pero también con la familia directa de los Ortega Murillo. Hablando de la comunidad internacional, quiero aprovechar. Dos tercios de entrada, le puedo decir, por ejemplo, México no le va a dar el apoyo. Argentina no creo que se lo dé. Bolivia tampoco creo que se lo dé. ¿Usted cree que se tiene la capacidad en este momento de consenso dentro del Consejo Permanente para lograr 2 tercios? Sobre la primera parte de sus comentarios, es que por eso tomamos la acción que tomamos y por eso hemos pedido la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, porque estas acciones han excedido completamente cualquier variable que era aceptable a este momento. O sea, cuando se meten presos todos los precandidatos, a los candidatos, candidatas, o sea, estamos en una alteración del orden constitucional en lógica de ruptura democrática del país. No hay quien pueda validar este proceso electoral en la situación que está ahora. No se aceptaron las reformas que se propusieron y se han encarcelado a los candidatos. Y esa es la realidad que se vive hoy. Respecto a lo demás, o sea, nosotros apelamos siempre, no le decimos a los países que deben votar, nosotros apelamos a sus principios, a sus valores democráticos, y a que esos valores democráticos los representen en la Organización de los Estados Americanos. Y no tenemos margen ni de ser optimistas ni de ser pesimistas. Nosotros, o sea, no vamos a alargar los principios para adoptar posiciones optimistas, de posicionamiento optimista. No, vamos a hacer lo que debamos hacer en función de la Carta Democrática Interamericana y del derecho del sistema interamericano. Déjeme plantearle entonces un escenario realista, no siendo pesimista, pero realista. Y le digo realista porque lo hemos visto con temas como Venezuela, y usted y yo lo hemos hablado en varias ocasiones. No se logra el consenso, está en los países del CARICOM, en fin, los que ya le mencioné. Se sumó ahora México, porque antes no era el tema, pero México también. En fin, ¿qué pasa, secretario Almagro, si no hay el consenso? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué se puede hacer? Porque la realidad nicaragüense seguirá siendo la misma para los nicaragüenses, independientemente de lo que se logre o no. Pero si no se logra nada... Mire, pero está en nuestro deber buscar soluciones, encontrar soluciones, proponer soluciones y empujar estas soluciones, como decía la presidenta Chinchilla. Es el deber de la Secretaría General. Y en ese sentido hemos asumido ese deber, un deber que tiene que ver
con la normativa del sistema interamericano. Y siempre hemos apelado a la conciencia cívica y al deber ser de los compromisos que tienen que países con estos principios de la democracia y de los derechos de los pueblos de las Américas. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando y vamos a seguir armando en este sentido. O sea, la decisión no se toma por consenso, son decisiones que requieren mayorías calificadas, y este es un proceso que empieza y que esperemos pueda ser llevado a una solución para Nicaragua. O sea, y ese es el objetivo que nos anima, y eso es lo que buscamos hoy. ¿Cuándo sabremos si se logra precisamente, o cuándo sabremos si se lleva a cabo y cuándo se lleva a cabo esta reunión del Consejo Permanente a la que ha convocado usted? Sí. Mire, eso depende de las coordinaciones que se están realizando. Espero que sea a la brevedad. Como he señalado, algunas veces esto ha ocurrido con mucha urgencia. Creo que la urgencia amerita en este caso, porque gente privada de libertad, presos políticos, tortura a los presos políticos, prisión de los candidatos. O sea, un minuto en la vida de un preso político, un minuto en la vida de un torturado, un minuto en la vida de un exiliado, un asilado, no tenemos idea de la dimensión de lo que es ese minuto. Y por lo tanto, nuestro compromiso con el pueblo nicaragüense debería ser de actuar lo antes posible. Secretario Almagro, le voy a hacer una pregunta muy personal. ¿Me la responde como Luis Almagro o como el secretario de la OEA? Esa es su decisión. ¿Qué siente usted cuando ha trabajado tanto en temas como Venezuela y Nicaragua? Los pongo porque ven a Venezuela como la hermana mayor de Nicaragua, en el contexto y en las formas y en las violaciones a derechos políticos, derechos humanos, civiles, etcétera. ¿Qué siente Luis Almagro cuando no se logra avanzar y ojo, cuando le digo que no se logra avanzar es en la aplicación concreta que rompa con los regímenes? Porque si hay sanciones, hay resoluciones, pero la realidad venezolana es la misma, la realidad nicaragüense sigue siendo la misma. ¿Qué siente Almagro? ¿Es como si estuviera en una rueda infinita girando? ¿O cómo lo siente, secretario? No depende de usted, depende de los países, pero pues al final usted es el que empuja. Siento que debo seguir trabajando. Siento que no puedo desfallecer. Siento que la libertad de mucha gente, la libertad de los presos políticos, la libertad de aquellos que están siendo torturados o que han sido torturados, depende mucho del esfuerzo que hagamos de la comunidad internacional, que hagamos de la Secretaría General de la OEA. Y persistir. O sea, a veces presos políticos que han sido liberados me han señalado, o sea, simplemente el mensaje más simple, lo que significaba para ellos en el ánimo, para poder seguir adelante, para resistir la situación y para seguir con el compromiso de lograr la libertad en los países a los que usted ha referido. Y ese es, nosotros no podemos desfallecer, nosotros no puede venir una desazón. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo y tenemos que procurar las soluciones que esperamos para esos pueblos. ¿Está en peligro la OEA? Y se lo pregunto porque usted está viendo una tendencia de países alineados que no necesariamente le aplauden a la OEA ni la ven con buenos ojos, ¿no? Van creciendo y posiblemente Perú se sume a este grupo con Castillo. Si las cosas se mantienen así, lo confirman las autoridades electorales. Tiene usted a México, tiene usted a Argentina, tiene usted a Venezuela, tiene usted a Nicaragua. Es decir, la región cada vez se aleja tal vez más de la OEA. ¿Está en peligro la OEA? No, está todo el mundo en la OEA, y la OEA hoy toda la agenda política está en la Organización de los Estados Americanos, no está en ninguna otra parte. Cuando asumí, lamentablemente la agenda política estaba desperdigada en tantas organizaciones regionales, subregionales. Hoy toda la agenda política viene a la Organización de los Estados Americanos y por lo tanto su vigencia es hoy más que nunca. Que hay diferencias y eso tiene que ser bienvenido. Nosotros no podemos
pensar que tiene que haber un 100% de alineación y unanimidad en cada uno de los temas. Debemos discutir los temas deben enfrentarse con altura política, con los principios del sistema democrático, con los principios de la Carta Democrática de la organización, pero tiene que haber posibilidad de que los mismos sean discutidos desde diferentes ángulos, desde diferentes ideologías, si algunos lo quieran así, y nosotros tenemos que asumir eso como los países lo entienden. Pero hoy la OEA tiene toda la agenda política hemisférica, y ese es el valor que tiene la organización. Más allá de las discrepancias, no, hay países que desde una posición minoritaria han hecho hincapié en determinadas cosas, pero la OEA ha seguido avanzando y ha seguido aprobando resoluciones.